Bueno, pues estas negativas de visas y este bloqueo al deporte de Cuba también afecta a la música. Un ejemplo lo tenemos, nos lo dice Belly of the Best. Nos habla de que el músico cubano Carlos Varela, que por cierto es una persona que hace tiempo ya que, vamos a decir, se desligó o que ha tenido una posición mucho más frontal contra el gobierno cubano y la revolución cubana, y no vamos a hacer ahora un análisis de su pensamiento político para nada. Ahora, en este caso, es una víctima también de la política de Estados Unidos. Él tenía conciertos en Miami, tenía conciertos en New Jersey y en otros lugares, con venta total hecha desde hace tiempo, sobre todo el de New Jersey, donde iba a tocar con Jackson Browne, con Diana Fuentes, etc. Bueno, pues Carlos Varela ahora reside en España y el gobierno de Estados Unidos no es que le haya negado la visa, es que antes, al él ser ciudadano residente, ciudadano español, vamos a decir, de nacionalidad española, no necesitaba una visa para Estados Unidos y ahora, por haber estado en Cuba X veces, ahora le exigen la petición de visa. Todo el proceso se ha retrasado tanto, que no puede hacer su gira por Estados Unidos y ha tenido que cancelarla o posponerla. De hecho, que yo sepa, no tiene todavía fecha. Bueno, esto es lo que ocurre, le ocurre a él y a otros, pero a otros que incluso no se la dan, se la niegan directamente, cuando no, a algunos la obtuvieron en su momento y les han hecho una campaña de boicot, ¿no? Bueno, pues Cibercuba, este medio tan ecuánime y tan independiente, nos dice: la causa de este contratiempo se debe a un retraso administrativo en el proceso de su visa de trabajo en el Consulado de Estados Unidos en Madrid, lo que ha impedido su traslado a territorio estadounidense. ¿Esto es un medio privado o es la voz oficial del Departamento de Estado, medio oficialista del gobierno de Estados Unidos, llamado Cibercuba? Porque esto es de vergüenza, se sabe que el gobierno de Estados Unidos politiza absolutamente todo el asunto de las visas, lo mismo en el deporte que en la música, porque esto es parte también del bloqueo contra Cuba. Estamos hablando de un artista que tiene ha tenido y mantiene, lógicamente, una posición contra el gobierno cubano, contra la revolución cubana. Entonces, que tengas esa dificultad, incluso teniendo pasaporte español, pues dice muy clara que ya no se está discriminando a nadie. O sea, esta administración de Estados Unidos, pues ha hecho, dice, bueno, tabla rasa, y a un artista, a un deportista, pues le niega el visado o le obstaculiza obtener el visado para poder actuar en los Estados Unidos. La cuestión es que no puede entrar la cuestión en la mente y en el accionar del Departamento de Estado, esta administración, de que no entre ni un dólar a Cuba, ni un dólar a la economía cubana. Por eso atacan a las misiones médicas, por eso ahora atacan al deporte, a la cultura, a todo, con tal de asfixiar económicamente al pueblo cubano.